Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de Geopolítica y Trabajo, el programa que hacemos con mi amigo y compañero Rubén Cortina y el presidente del Instituto del Mundo del Trabajo, Julio Godio, que es el que produce este programa. Como venimos diciendo, es un programa no para hablar de cosas, no de esas cosas de todos los días, el chusmerío de todos los días, sino para hablar de cosas profundas, para entender lo que está pasando. Y hoy vamos a tratar el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? Bien. Esperando a ver qué vamos a hablar de inteligencia artificial. De esta cuestión. Mitos y verdades de la inteligencia artificial. Pero antes de empezar con la inteligencia artificial, Daniel, poneme esa primera imagen que está ahí. Mirá lo que pasó, el artículo que salió ayer, en realidad la noticia, la gran noticia que salió ayer, de Volkswagen en Alemania, diciendo que van a cerrar por primera vez en 90 años fábricas de automotores en Alemania. Alemania es el corazón de Europa y Volkswagen es el corazón de Alemania. Esto es de un impacto, ¿qué te parece? Brutal. Bueno, algunas noticias había ya que Alemania andaba con problemas graves en relación a su mercado de trabajo, y otra de las cuestiones que aparecen como una de las consecuencias también de la guerra de Ucrania con Rusia es el corte de abastecimiento de energía y la reapertura de las minas de carbón en Alemania, ¿no? Dos datos, este cierre que vos mostrás aquí y este que acabo de dar yo, que demuestran que Europa está en una situación muy, muy compleja desde el punto de vista geopolítico. Están los sindicatos en pie de guerra, no sé si viste, porque Volkswagen de algún modo es el centro de las relaciones sindicales en Alemania, así es. Que además son ejemplares a nivel mundial. Sí, ahí está la IG Metall, que es la gran federación del metal en Alemania y una de las principales componentes de la DGB, que es la CGT de Alemania, ¿no? Así que noticia geopolítica de primera magnitud y de los cambios que se están produciendo y la magnitud de los cambios que se están produciendo. Bueno, y hablando de cambios, vamos a ver un poco la cuestión de la inteligencia artificial. La idea es mostrar la inteligencia artificial en lo útil y en lo necesario, pero también en los mitos y también en la necesidad de no asustarse ante la tecnología. Poneme, por favor, Daniel, la primera imagen que hay. Porque lo que está mostrando todo el mundo es esto, ¿no es cierto? Es que estamos viviendo un boom de inteligencia artificial, lo cual es verdad. Hay un artículo en Wikipedia que se titula El boom de la inteligencia artificial. Y sí, es verdad, hay un boom de la inteligencia artificial, pero lo que no te dicen los medios es que este es el tercer boom de la inteligencia artificial. Que hubo uno en 1960, hubo otro en 1980 y que que empezó en el 2010 es el tercer boom de la inteligencia artificial. Entonces, esto es nuevo porque hay muchos avances tecnológicos que antes no estaban, pero al mismo tiempo lo han prometido muchas veces. En las películas de ciencia ficción está todo el tiempo esto de que la inteligencia artificial que llega y que supera al hombre y destruye. Y en realidad hay bastante de mito y bastante de agrandado en gran medida por lo comercial también. Lo que tiene de nuevo este boom de la inteligencia artificial es el Big Data. Es decir, la enorme cantidad de datos acumuladas en enormes memorias tecnológicas, artificiales, y el procesamiento de esa memoria. Eso es lo nuevo, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que no había antes, y esto es lo que cambia un poco la cuestión. Pero sí, hay mucho de boom. Sí. Y los booms también se explotan, ¿no? Yo creo que lo menos comercial es lo último que dijiste, de que en realidad es muy comercial, al revés, diría. Que es el tema de la pelea por los datos. Los datos se han convertido en esta nueva etapa en el petróleo, se han convertido en el oro, en el petróleo de la economía actual. Hay una gran puja entre las grandes... Sí, minería de datos, le dicen. Claro, exactamente, minería de datos. Y hay una gran puja entre las distintas superpotencias, o bloques, más bien bloques, teniendo en cuenta lo que hablamos la vez pasada, por la posesión de datos, el procesamiento de esos datos y el dominio o intento de dominio de la realidad política de regiones enteras, de la vida de la gente, y que refleja
una nueva característica de la inteligencia artificial que, como vos decís, está en una tercera etapa, no es nueva, no es de ahora, viene de bastante antes, ¿no? Claro. Ayer explotó un conflicto entre Twitter, X y Brasil gigantesco. Sí, donde sí. X no quiere poner domicilio en Brasil, no quiere rendir cuentas, y Brasil le dice: ustedes tienen que hacerlo lo mismo que las demás empresas. Así es. Y tiene que ver con esto, con la lucha de los datos. Mucho que ver con esto. Nadie quiere... Mucho que ver con esto. Se ha hablado de que en la última, bueno, no sé si vos te acordás, acá hubo una reunión de la ministerial de la OMC, en donde Sí. en realidad lo que se estaba discutiendo era el futuro de la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos. Esta es la realidad, ¿no? Así es. Así que, primero que todo, tener en cuenta esto. Esto es un boom. El boom está bien, es bueno, pero las burbujas explotan también. Así que tampoco irse de mambo, irse de boca a una cosa que puede ser más de lo que es. Tampoco bajarla, porque la tecnología y los avances tecnológicos son muy útiles. ¿Qué es? Poneme la segunda imagen, Daniel, por favor. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es esto? Primero que todo, es eso que todos hemos visto en nuestros celulares una y otra vez. La predicción, que si nosotros empezamos a escribir una palabrita, la inteligencia artificial predice que si pusimos ma, seguramente podremos poner mamá o podremos poner mamita, y te da distintas alternativas. Predice, es predictora. ¿Por qué? Y porque tiene tantos datos acumulados en su memoria que si vos pones las primeras 3 palabras, como tiene todas las palabras del universo, dice: ah, esto puede ser esta, puede ser esta. Y si pones una frase, te la completa. Y si vos le pedís que te diga algo de lo que está pasando en Egipto, tiene tanta información que te predice lo que puede estar pasando en Egipto. ¿Por qué? Y porque tiene toda la memoria encima. Es decir, pronóstica, es un excelente pronosticador. Por eso están muy preocupadas y por eso siempre hay un margen de ganancia para las apuestas, porque si las apuestas no tuvieran un margen de ganancia, la inteligencia artificial siempre acertaría en cuál es la probabilidad que salga algo, porque predice, sabe cuál es la probabilidad. Ahora, ¿esto por qué se hace? Y porque tiene el Big Data, porque tiene información gigantesca y porque tienen programas nuevos de informática que procesan esa gigantesca memoria. Son lo que se llaman las redes neuronales, programas complejísimos que imitan el funcionamiento de las neuronas humanas para procesar esos datos gigantescos. Entonces descubre patrones. Es muy buena la inteligencia artificial descubriendo patrones, descubriendo lo que se repite, prediciendo, pero es muy mala cuando son cosas raras, cuando son cosas extrañas o extraordinarias. Ahí no es tan buena, ahí erra mucho. Ahí hay una cosa que se dice: las inteligencias artificiales alucinan. Realmente alucinan, dicen en un momento determinado, cuando se pierden, dicen cualquier cosa. Veía el otro día como una inteligencia artificial derribó un avión norteamericano porque interpretó mal los datos, que eran datos absolutamente excepcionales, y entonces evitó que el avión subiera y llevó el avión a tierra y se hizo pelota el avión. Por suerte los pilotos saltaron y no se mataron. Pero ojo con la inteligencia artificial, porque no entiende, junta palabras, porque habitualmente cuando vos pones la, seguramente el sustantivo que siga va a ser femenino, y entonces junta palabras, pero no entiende qué quiere decir femenino, ni masculino, ni lo que quiere decir perro, ni lo que quiere decir gato. Él entiende símbolos, entiende dibujitos, entonces no entiende, es inteligente, pero no entiende. Así que... Sí, no distingue, además. Claro, no distingue. No distingue. Claro, está guiada por una secuencia neuronal en donde la orientación no la da la propia inteligencia artificial, sino quien planifica en esas aplicaciones, en esos programas, la orientación que la inteligencia artificial va a tener. Por tanto, es una herramienta, de alguna manera, de dominación
que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Sabe que siempre detrás de los símbolos Bretaña o antes viene Gran. Claro. Pero exacto. No sabe qué quiere decir Gran Bretaña. No tiene idea qué es Gran Bretaña, claro, no tiene idea. Entonces, yo creo que es un elemento importante desde el punto de vista, es un tema importante desde el punto de vista también, como decía recién, de la geopolítica y del trabajo, como se llama el programa precisamente, ¿no? Es decir, hay una serie de acontecimientos, uno se pregunta, seguramente vos tenés elementos para explicarlo también, Pepe, este tema de, bueno, pero entonces los puestos de trabajo que antes eran físicos o manuales, la inteligencia artificial va a reemplazarlos, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? Claro, ahora vamos a hablar de eso. Dale, sí, ahora vamos a hablar ese tema. Pero antes que eso, poneme la imagen, por favor, Daniel. Lo que hay que tener en cuenta es siempre la tecnología, la última tecnología sorprende, siempre. Esto nos ha pasado desde siempre. Mi abuelo no podía creer que hubiera satélites, creía que era todo falso. No podía entender cómo funcionaba la televisión, cómo puede ser. Siempre nos ha sorprendido. Cuando apareció, siempre cuento que cuando apareció el ferrocarril, la gente creía que si llegaba a 60 kilómetros se iba a desintegrar. Es normal que pase eso. Al principio te sorprende y después lo usas. Y no te parece raro que haya electricidad y vos ves. Por eso nos llama la atención los chicos que agarran un celular y se manejan. ¿Por qué? Y porque no son, para ellos nacieron con eso. Entonces es natural. A todos nos pasa y a todas nos pasa lo mismo. Así que no dejarse atrapar por la magia, no creer que es magia, es tecnología, como lo fue Internet, como lo fue la computadora, como lo fue la electricidad, como lo fue el ferrocarril, y como lo fue el fuego, y como lo fueron los libros y las bibliotecas, y la escritura, todo eso es tecnología. Y se usa para vender también. Toda esta sorpresa. Atrás de todo el tema de la inteligencia artificial está lo que yo decía al principio, la lucha económica. Hay una lucha económica de bloques, lucha económica de empresas multinacionales, lucha económica alrededor de la inteligencia artificial para apropiarse lo más posible de la inteligencia artificial para operar en el mercado. Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el juego dentro del sistema para obtención de renta, ¿no? Sí, señor. Esta es la realidad también, ¿no? Sí, señor. Y el otro aspecto de la inteligencia, no solo de la inteligencia artificial, de toda la tecnología, es, poneme la imagen esa, Daniel, la que está ahí. Esta imagen la hice con inteligencia artificial. Esta mañana le pedí a un programa de inteligencia artificial que me haga una imagen de Alfredo Nobel con dinamita. Y la anterior también. Estas cosas hace. Eso no lo hizo nadie, o lo hizo una máquina, ese dibujo. El autor es una máquina. Claro, con solo poner el nombre del actor... Le pedí una cosa muy simple. Claro, y aparece atrás la utilización de la pólvora. Haceme un dibujo de Alfredo Nobel con dinamita. Y dibujó eso. Dibujó varias y me da una alternativa. Bueno, Nobel inventó una tecnología fantástica, de algún modo. Un producto químico que era una bomba y que era buenísimo para hacer minas, para las minas, en esa época las minas de carbón, que hablábamos recién, pero también inmediatamente se dio cuenta que esa misma tecnología, que es la dinamita, se usaba para matar gente. Inventaron las bombas, nada más y nada menos. Imagínense las muertes que han creado las bombas desde que Nobel inventó la dinamita, las muertes atribuibles a Nobel. Nobel se espantó tanto con su propio descubrimiento tecnológico que esa plata la destinó para hacer el premio Nobel de la Paz. Lo que inventó Nobel fue el premio Nobel de la Paz, no de la ciencia, de la paz, es lo que le interesaba a él. Que no se usara la tecnología para mal, para destruir. Ni siquiera el premio Nobel de Economía. No existe el premio Nobel de Economía. No existe el premio Nobel de Economía. El premio Nobel de Economía es un premio que da paralelamente a la entrega del Premio Nobel de Ciencias y de la Paz, una universidad de Suecia o el Banco Central de Suecia que entrega un premio especial y se le llama... Que Milei dice que hay que destruirlo. Claro, exactamente. Pero quiere recibir el Premio Nobel del Banco Central que quiere quisiera recibir el Premio Nobel. Bueno, las incongruencias. Lo importante de Nobel es que Nobel puso el dedo donde hay que ponerlo. La tecnología es muy buena,
pero hay que tener cuidado, como cuando con nuestros chicos y chicas, nuestros hijos e hijas les decimos no metas el dedo en el enchufe, lo primero que hacemos. ¿Por qué? Porque está buenísimo tener luz en la casa, pero te mata también. Entonces hay que tener cuidado. Así que usarla y tener cuidado, ver los riesgos. Y esto lo mismo hay que hacer con la inteligencia artificial, porque además, cuanto más avanzada la tecnología, más daños puede causar. Las bombas de hoy no son las bombas de Nobel, son bombas atómicas. Pueden destruir el mundo. La biología de hoy, los avances biológicos de hoy, pueden destruir el mundo. Se te cae uno de esos bichitos, se te escapa uno de esos bichitos de un laboratorio y te destruye el mundo, la humanidad. El calentamiento global puede terminar con el mundo entero. La inteligencia artificial puede destruir grandes daños, puede destruir. Entonces, básicamente hay que tener en cuenta eso. Los daños pueden ser de empleo, lo que hablábamos recién, puede ser del clima, puede ser de las guerras, pueden ser los daños sociales. Hay que cuidar a la gente. Todo lo que está pasando hoy en redes sociales, la promoción del odio, todas esas cosas destruyen las mentes, sobre todo las mentes de los chicos y las chicas más jóvenes. Exactamente. Nadie cuida eso. Así que vamos a hacer, después cuando terminemos al final con este tema, vamos a hablar un poco de qué hacer para evitar los riesgos. El primer mito, Daniel, fíjate en la evolución, es ese que está ahí. Hay un mito con la inteligencia artificial que dice que, un mito que viene del 2013, anotar bien esta fecha. El mito surgió en 2013, que dice que en los próximos 15 años van a desaparecer el 47% de los empleos, la mitad. Esto lo dijeron en el 2013. Desaparecieron desde el 2013 hasta hoy el 40%, el 42%, porque estamos a 2-3 años de llegar al 2028. ¿Desaparecieron? No desaparecieron. Ahora lo vamos a ver. Sin embargo, siguen repitiendo el mismo mito que lo inventaron dos investigadores muy serios que después se desdijeron, mejor dicho, dijeron que estaba mal interpretado el artículo de ellos. Dos investigadores ingleses de la Universidad de Oxford, Osborne y Frey. Después se desdijeron, pero el mito lo siguen repitiendo. Lo que yo traigo ahora para mostrar, y ahí hablamos, Rubén, fíjate, Daniel, es el INDEC norteamericano publicó este artículo que está ahí, que tomaron los datos de los últimos 30 años y se fijaron si en los últimos 30 años había algo que dijera que realmente estaban desapareciendo los empleos por efecto de la inteligencia artificial. Y lo que descubrieron es que no. Les leo, porque creo que, vean, estos son datos duros. Lo otro son especulaciones que agarran, que van a un sector y ven el impacto en ese sector y de ahí extrapolan. Estos son datos duros. Millones y millones de trabajadores y trabajadoras de los Estados Unidos en los últimos 30 años. Todos. A ver qué pasa. ¿Y qué concluye el INDEC norteamericano? Dice: los avances en inteligencia artificial y robótica han generado una gran preocupación. A menudo se citan ocupaciones seleccionadas. Este artículo compila una lista de ocupaciones específicas y concluye que hay poco apoyo en los datos o proyecciones de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos para la idea de una aceleración general del empleo o pérdida o una ruptura estructural en las tendencias anteriores a la revolución de la inteligencia artificial. En pocas palabras, no hay ningún dato duro que indique que está siendo afectado el empleo. ¿Podría haber? Bueno, sí, especulativamente podría haber. Si hubiera, se puede discutir, si se puede reducir las horas de trabajo, está bien, sí puede pasar. Pero hoy no hay, es todo mito y es todo difusión escandalosa, apocalíptica, a la que no hay que prestarle demasiada atención. Sí, especialista en esto. No, yo lo que veo es que cada revolución tecnológica en la historia de la humanidad ha producido cambios. Incorporación de tecnología produce cambios. Claro. Eso es un dato duro de la realidad en materia de cambio tecnológico. La cuestión de la pérdida o ganancia de empleo es relativa, siempre ha sido relativa. Nosotros hemos tenido
en diversas etapas de la historia de la humanidad situaciones en los mercados de trabajo determinadas que cuando se produce una ola de cambio tecnológico, lo que vemos es que se crean básicamente nuevos empleos. Yo siempre pongo un ejemplo que lo pongo, vos antes ibas al norte en carroza, y ahora vas en avión, tarda una hora, no podés decir, no, este cambio tecnológico no lo reconozco. Vos reconocés el cambio tecnológico, lo que no hay más es conductores de carroza, lo que hay es pilotos. Entonces, el cambio tecnológico, por otra parte, vos tenés que, me parece un dato, Pepe, que también lo hablamos, vos tenés el cambio tecnológico con impactos diversos, claro, en sectores, en regiones, en países, en épocas. Me parece que esos 4 elementos tienen que ver con este impacto teórico de pérdida en general de puestos de trabajo. Lo que pasa es que cada uno de nosotros está ubicado en una parte de la economía y ve su parte. Acá en Argentina, por ejemplo, en el área supermercadista, hay desempleo, pero no es desempleo tecnológico. No, es por otras causas. Es que por otras causas. ¿Por qué? Porque para que haya inteligencia artificial y para que haya cambio tecnológico fuerte aplicado a la actividad del retail, tiene que haber inversión. Y en este momento no hay inversión. Esta es la realidad. La recesión destruye más empleo. Destruye mucho más empleo. La recesión económica, claro, la quietud del crecimiento económico que la inteligencia artificial. Por ahí alguien le echa la culpa a la tecnología. No, claro. La tecnología, la recesión. Claro. Lo que pasa con Volkswagen en Alemania, no sé si es producto del cambio tecnológico. No, seguro que no. Seguro que no. Es producto de la declinación económica de Europa. Esta es la realidad. Y de energía cara que tiene. Y de energía cara que le toca ahora a Alemania y a Europa tener a partir de la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Así que siempre decimos con Rubén, lo importante con la tecnología es aprender a usarla y tener cuidado. Y tener cuidado que no sea usada para mal, entre otros para perder el empleo, pero tampoco para dañar el clima o para destruir la sociedad. Pero usarla para bien es muy útil. Estamos aprovechando esta gran cantidad de datos que nos ha traído Internet, que ha acumulado datos y los nuevos programas te permiten procesar esos datos. Así que como tecnología es excelente, interesantísima, tenemos que aprender a usarla en las escuelas, en los centros de capacitación sindical, empresarial, en las empresas, en los gobiernos, como se ha hecho siempre con la tecnología. Y Daniel, poneme la última imagen, por favor. Hay un tema fundamental, quien se encarga mucho de esto, y nosotros lo respetamos mucho, es el Papa Francisco. El Papa Francisco se está dedicando, ha sacado este mensaje mundial de la paz, diciendo inteligencia artificial y paz. Los vincula a las dos cosas. Parecido a Nobel, ¿no? Muy parecido a Nobel. Sí. Tecnología y paz. Y bueno, él inventó esta palabra, algorética. En realidad no la inventó él, la inventan asesores de él que dicen algoritmos éticos, es decir, algo elemental pero que no es tan elemental en la humanidad, que es que sea para bien, Y por lo tanto habría que crear, igual que se creó con la energía atómica, un Consejo Mundial, una agencia mundial de inteligencia artificial que cuide que la tecnología no destruya el mundo. Sí, hay una gran oposición a la creación de esa sí, bueno, comisión, lógicamente. ¿no? Pero sí, es lo que propone Francisco. Es lo que propone Francisco. Ahora vamos a hablar con Jorge Saccagnini, un especialista, él dice que es un militante tecnológico. Mira. Y realmente lo es un militante que viene desde los primeros momentos de la informática, desde los primeros momentos de la computación, y lo tenemos en teléfono. Hola, Jorge. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Escuchándote con mucha atención. Nuestro operador que ponga tu imagen, así te conocen, te conocen nuestros televidentes. Ahí está, ese es nuestro entrevistado de hoy. Hola, Jorge, ¿qué tal? Decía que sos un militante tecnológico. ¿Vos te definís como un militante tecnológico? Mira, es un poco difícil para un hombre de muchísima edad y muchísimos años tener una única definición. A mí la que más me cae es que a pesar de las distintas alternativas que la vida te va dando, yo siempre, estuve referenciado a lo que era el proceso de desarrollo tecnológico y esencialmente el impacto
que ese desarrollo tecnológico puede tener en la vida de los pueblos y en el destino de los trabajadores. Así que de alguna manera, desde distintos ángulos, de distintas formas de ver y de distintas circunstancias, yo traté siempre, o un hilo, digamos, conductor de mi propia conducta, ha sido esa observancia y, en la medida que pudiera, intervención para que la tecnología estuviera al servicio del hombre y no al revés, ¿no? Acá estoy con Rubén Cortina, creo que no se conocen. Hola, Rubén. Ustedes dos. Hola, ¿qué tal, Jorge? Jorge y Rubén, los dos han sido militantes sindicales. Jorge también ha sido militante empresarial también y social, pero bueno, tienen este elemento en común de la militancia sindical ambos, ¿no? Así que interesante. Sí, interesante. Jorge, ¿qué pensás cuál es tu opinión general sobre lo que está pasando con la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, y especialmente en el empleo? Mira, yo quisiera, vos recién te estaba escuchando cuando me conectaron, que mencionaste al Papa Francisco, y yo quisiera un poco ir de lo general a lo particular y mencionar una frase que dice Francisco justamente cuando le habla a los líderes del G7 sobre el tema de inteligencia artificial, que en realidad no es solo para esta tecnología, que es la que de alguna manera en este momento conmueve al conjunto social, a veces desmedidamente, yo en eso coincido un poco con vos, pero que es válida para todas las tecnologías. Francisco dice, y repito textualmente, no debemos olvidar que ninguna innovación es neutral. Esta dimensión de poder, que es constitutiva de la tecnología, incluye siempre, de una manera más o menos explícita, la visión del mundo de quien la ha realizado o desarrollado. ¿Por qué me parece importante esto? Bueno, porque yo creo que el sentido que toma el desarrollo tecnológico, yo coincido con vos, no soy ludista ni lo he sido nunca, alguna vez nos llamaron de neoludistas, yo les quiero recordar, que ustedes lo saben de memoria esto, pero que los ludistas son aquellos que hay que oponerse al desarrollo tecnológico. Los destructores de máquinas. ¿Cómo? Los destructores de máquinas, les decían así. Claro, los destructores de máquinas. Entonces, bajo ningún sentido eso, pero sí hay que tener presente que el sentido que toma el desarrollo tecnológico, hay que estar advirtiendo por dónde va el río del conocimiento y hacia dónde se dirige y qué efectos causa. El sentido que toma el desarrollo tecnológico es el resultado de decisiones que lo determinan. Esas decisiones se toman desde el poder. Es decir, que el sentido de desarrollo tecnológico no es mágico, no es natural, no es como cuando uno planta una semilla de naranja y espera que salga naranja, sino que es un proceso político que se resuelve políticamente. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el tema de la inteligencia artificial y todo lo demás, porque el avance de las innovaciones tecnológicas ha pegado un salto cualitativo. Estas innovaciones tecnológicas no son solo más de lo mismo, mejor y más rápido. Estas innovaciones tecnológicas son una cosa distinta, aportan cosas distintas como aportó, no sé, en su momento el frío, que permitió la conservación del frío, sí, claro, que permitió que la carne de países como el nuestro, está muy atado digamos nuestra historia, fueran llevadas a los imperios sin que se pudrieran en el camino. Es decir, hay innovaciones tecnológicas que modifican la estructura de producción y también de distribución. Y esencialmente de la inteligencia artificial y de la robótica, que son dos aspectos, uno más físico y otro más cultural, en realidad tienen un aspecto que es fundamental, que es un cambio profundo, no solamente en el fortalecimiento de las acciones físicas de los hombres, sino en la cultura de los individuos. Atacan, intervienen, procesan en la cultura de los individuos. Entonces, yo pero vos lo decís por su impacto en los medios, por su impacto en el lenguaje, por ejemplo, ¿por eso estás hablando? Claro, no solamente en los medios. Por ejemplo, ayer, creo, hoy, vi, cuando leen las tapas en televisión a la mañana mientras desayuno, vi una tapa del diario La Nación que decía
no sé si la tapa o en algún lado había, que decía, la inteligencia artificial le dice cuáles son los signos del zodíaco que más problemas van a tener durante septiembre. Entonces, este título es un título absolutamente absurdo y es además absolutamente desconcertante para la persona común, porque claro, la inteligencia artificial ha llegado a un punto en que contesta como si fuera otra persona, y eso genera un vínculo que muy fácilmente cae en el equívoco a quien que hace la interlocución. Y en ese sentido lo digo. Sí, la humanización. Yo coincido con vos que... Sí, decime. Decime, Jorge. No, te quería llevar al terreno de lo último que hablábamos con Pepe antes de comunicarnos con vos, que era lo relacionado con la cuestión del trabajo y el empleo, ¿no? Es decir, hoy en los ámbitos nuestros, sindicales, académicos vinculados al derecho del trabajo, a la sociología del trabajo, se habla mucho del impacto de la inteligencia artificial en la cuestión del empleo y del trabajo. ¿Cómo ves eso? Esto después va enganchado con otra pregunta, pero primero va esta. ¿Cómo ves eso vos? ¿Cómo lo estás mirando? A mí me parece que hay que mirarlo desde cómo se modeliza la sociedad. ¿Qué querrá decir este hombre con esto? Bueno, quiero decir lo siguiente. Nosotros, lamentablemente, desde la llegada de este gobierno, pero antes también, tomamos como natural que el modelo social pasa por una planilla de Excel en donde se modelizan, se incorporan variables esencialmente económicas definidas por las personas que muchas veces llegan a conclusiones equivocadas. Porque la modelización siempre tiene una pérdida cuando en lugar de confrontar la realidad se confrontan indicadores. Y desde el punto de vista económico, que no es una ciencia la economía, sino una disciplina, y que tiene un poder tan extraordinario que ha ocupado el poder de la política, lamentablemente, la reducción de la variable costos parecería tan primordial como el balance, el tener el cero, el balance del gobierno. Yo no soy un hombre de la economía, así que no uso la palabra de ello, y si aunque las tendría, las tuviese, no las usaría, en cero, porque se transforma en un objetivo en sí mismo. Y bueno, la variable tradicional para esa lógica, que es la que en algunos imperan, especialmente en muchos de los economistas, en casi todos, es la reducción de costos. Cuando se explica que el hombre en realidad es un costo más, como ha dicho algún expresidente en algún momento, en realidad lo que se está haciendo es corriendo el valor central de la visión filosófica que tenemos que tener todos, que es que el hombre, la mujer, la humanidad está en el centro de los intereses de los propios hombres. No hay explicación que pueda correr eso. Desde esa perspectiva, la utilización, por lo que dije antes de que la incorporación de tecnología es un proceso político, corremos el riesgo de que no exista límite para aplicar la lógica hasta el final de esa planilla Excel. Entonces, yo lo escuché recién a Pepe que hablaba de la necesidad de crear un consejo para discutir los límites, y yo estoy de acuerdo, porque ahí debe primar una ética del desarrollo tecnológico, para impedir que la lógica capitalista, especialmente el nuevo capitalismo, que es el capitalismo de extracción, maximice ganancia, sea el único interés considerado para ese desarrollo. A mí no me parece mal la ganancia del capitalismo, porque yo creo en el sistema en que vivimos, pero lo que me parece mal que sea la variable que avance sobre todos los demás derechos, esencialmente los derechos básicos de las personas. Ahora, teniendo en cuenta este análisis muy político que vos hacés y filosófico, ¿estamos frente a una cuestión de regulación, de regulaciones, de interdictos, regulaciones sí, regulaciones no? Habría que avanzar. Es decir, vos sos consciente de que vastos sectores de la sociedad, entre ellos el movimiento sindical, lo que dicen es que esto hay que regularlo, porque si no lo regulás caemos en lo que definió de alguna manera Pepe respecto a una utilización sería, vamos a definir así, incorrecta del internet. Y yo coincido, totalmente. Sí, me parece que es un tema, ¿no? El tema de la regulación, ¿no? La demanda de regulación. Claro, mira, yo incluso el otro día me invitaron desde la Comisión de Ciencia y Técnica de Diputados
para plantear el esquema, bueno, del mío, que es el esquema de Infoworker, ¿no? Que es el espacio en donde yo presido. Y yo dije 2 o 3 cosas que me parece que dan respuesta a eso. Por ejemplo, una de las que tienen que ver, muchas de ellas tienen que ver con el trabajo. Por ejemplo, la legislación imprescindible para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras de la vigilancia de sus empleadores originados en el uso inadecuado de la inteligencia artificial. Es uno de los grandes problemas, ¿eh? Así es. Sí. La protección, otro tema fundamental que hoy sí se incorpora de lleno, que es la protección de las creaciones culturales humanas ante la amenaza del uso inético de la inteligencia artificial. Así es. Es decir, hoy la capacidad de poder... El otro día me hicieron escuchar Naranjo en Flor cantado por Gardel. Naranjo en Flor es un tango, a los que le gusta el tango, que digamos se escribió 20 años después que muriera Gardel. Ahora está de moda eso, ¿viste? Ahora está de moda mezclar artistas. Hoy escuché una versión de Muchacha Ojos de Papel, el tema de Almendra, interpretado por los Beatles. Mira vos. Entonces, ahora está de moda eso. Son pésimos. ¿Cuál es la legislación, Pepe, y vos también? ¿Cuál es la legislación que defiende los derechos naturales de creación? Porque algo que se dice, y yo coincido, es que la inteligencia artificial, que hasta el momento es un esquema de funcionamiento de recopilación de información y de toma de decisiones a partir de la información recopilada, carece de algo que es fundamental y que todavía hace la diferencia entre lo que haga el hombre y el hombre mismo, que es la capacidad de crear. La capacidad de crear que hizo, bueno, podemos hablar, la historia del mundo se modifica cuando tipos piensan distinto de lo que pensaba el común. Y claro, esa capacidad de creación necesita no ser la síntesis, digamos, efectiva y más veloz y qué sé yo qué, de lo que el hombre hizo hasta el momento en su historia, sino necesita de la creación de los hombres y de las mujeres. Entonces, hay una necesidad de establecer límites éticos muy fuertes para que la dirección en que crezca esto, que es un instrumento que puede darnos muchas ventajas, no sea la dirección que tienen solamente aquellos que tienen la lógica de la planilla Excel. Y por ahí la idea de límites, ¿no? Pensando un poco en voz alta, precisamente Francisco pone el acento en 2 partes, en la ética y en los límites, los separa. Por ahí la idea del límite es una alternativa al concepto de regulación, no porque no haya que regular, porque yo no me explico cómo se puede ordenar sin regular. El orden incluye regular, pero la idea del límite te dice, dentro de esto, libertad, fuera de esto, no. Es como una alternativa al planteo de regulación, sí, regulación, no. Dentro de esto, hacer lo que te parezca, pero fuera de esto, no. ¿No? Sí, tiene que ver con algo que, perdóname, solamente tiene algo que ver con, vieron que yo dije regulación o interdictos. En realidad, interdictos es una palabra viejísima y un instrumento viejo, el interdicto. Pero hace mucho hincapié en el interdicto el filósofo francés Sadin, cuando habla de cómo en una determinada etapa de la historia de la humanidad, particularmente después de la Revolución Francesa, aparecen el tema de los interdictos como prohibición de romper límites, como prohibición de avanzar más allá de lo debido. No sé si eso entra dentro del campo de regulación, pero de alguna manera entra dentro del campo de regulación. Sí, claro. Ahora, hablando de regulación, y te pregunto también, de paso, digamos, ¿cómo ves a los actores sociales en Argentina, obviamente, digo para no irnos tan lejos, el rol de los actores sociales digamos, por un lado en la incorporación de esta tecnología a su quehacer y además en cómo precisamente exigir regulación o parar esos límites o cómo realizar la acción sindical, ese tipo de cuestiones, aunque soy consciente, como lo hablamos recién con Pepe, de que la inteligencia artificial, como todas las tecnologías, caen sobre determinadas realidades, y de una manera y sobre otras realidades de otra. Estoy hablando de realidades espaciales, realidades de sector, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves a los actores sociales en esto que está aconteciendo con la la incorporación de esta tecnología de la inteligencia artificial?
Mirá, los actores sociales, como vos los llamás, son fundamentales por una simple razón. Toda la legislación, toda la historia existente en las estructuras preestablecidas entran en crisis. Y es muy difícil que la crisis pueda ser modificada por aquellas mismas personas que detentan el poder que esas estructuras dan. En ese sentido, la participación de los actores sociales es fundamental porque son los que reciben las consecuencias buenas y malas de las modificaciones que se dan per se, porque una cosa que hace y especialmente esta tecnología es un fenómeno que hay que tener claro, es la inadvertencia. La inadvertencia. Las sociedades están como inadvertidas cuando existe el cambio social. La llegada de Internet, digamos, que fue muchos años después de que yo entrara en informática, décadas después, entró inadvertidamente y además entró montada en una visión optimista de lo que era la posmodernidad, que era sostenida por un filósofo que ustedes conocerán mucho, que es Manuel Castells. El español, Manuel Castells, sí, sí. El catalán. Sí, sí. Manuel... un conocido tuyo, me dijiste el otro día. Claro, Manuel estuvo en un evento nuestro de Infoworker y reconoció hace muy poco, reconoció públicamente, así que está el video, se puede ver, digamos, el error que cometió en su optimismo en la posmodernidad, porque no advirtió, él que es un hombre que es doctor honoris causa en 26 universidades, de gran intelectualidad, reconocido, amado y valorado por mucha gente, no se dio cuenta que la apertura potencial que daba Internet venía de la mano de factores de poder que terminaron concentrando el manejo a través de muchas características en factores de poder como alguno de ellos es Twitter, X, el que tiene el tecnocrático, el monstruo tecnocrático que es el señor Musk, que le permite revelarse y ponerse en un plano de igualdad con la superioridad de mayor nivel de una república como la República Federativa de Brasil. Entonces, él planteó eso 20 años atrás, todos nos enumeramos inadvertidamente y hoy tenemos que revisar esa situación. Por eso yo digo que lo más sabio está en lo que siente cada uno de los sectores. A mí, por ejemplo, me están llegando reclamos, digamos, discusiones sobre el tema de la creación de las creaciones culturales, la necesidad de discutir ese tema. Como vos dijiste muy bien, cada ámbito tiene su problemática y cada ámbito y los actores sociales que actúan en esos ámbitos, a mi juicio, son los que mejor pueden, y tienen que ser escuchados, pueden decir qué es lo que hay que hacer como para que eso no se transforme en un problema y se transforme en realidad en un elemento al servicio del sector o del conjunto social, ¿no? ¿Y qué pensás con el tema del empleo? ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial? Y quizás no solo la inteligencia artificial, porque como bien dijiste vos o aludiste, no se trata solo de inteligencia artificial, sino de un conglomerado de cambios tecnológicos. Pero ¿cuál es el impacto real sobre el empleo? Que tanto se habla y que dicen que va a desaparecer y que nos vamos a quedar sin empleo. ¿Vos qué pensás de ese tema? Mira, lo primero que pienso es que el empleo, tal como se conoce hoy, se va a transformar. Esa es la primera cosa, estamos de acuerdo, porque el empleo, no sé quién de los dos dijo el ejemplo del carro y me parece que tiene razón. Antes existían tipos que llevaban un carro a caballo y ahora no hay más no hay caballo ni carro, por lo tanto no hay carreros tampoco. Eso existe. Lo que pasa es que esa transformación tiene una tendencia a lograr los mismos objetivos y a satisfacer las mismas necesidades cada vez con una utilización menor de lo que podría ser llamado el factor humano. Porque obviamente desde la toma de decisiones hasta el cómputo de cosas, etcétera, se hace con menos gente y por lo tanto se necesita menos gente. Desde la lógica de mirar el mundo de cómo está hoy, como sistema productivo, la cantidad de trabajo va a disminuir y sensiblemente. Desde la lógica de pensar qué es lo que necesita la humanidad, cuáles son las demandas que los seres humanos tenemos, y la demanda de los seres humanos es lo que determina la oferta y
y por supuesto el desarrollo tecnológico. Existe si no hubiese, digamos, tan cerrados los intereses sectoriales que defienden cada uno, estoy hablando del capitalismo, existiría la enorme oportunidad de repensar la composición de la forma de vida de la humanidad, utilizando plenamente estos nuevos conocimientos para algo que es el beneficio de cada una de las personas y el cumplimiento de su rol como individuo trascendente, que es lo que creo que nos da esperanza y además que es lo que creo que nos da sentido en la vida que tenemos cada uno. Entonces yo sí, el más menos no lo usaría, pero si las cosas siguen como están, yo creo que va a haber un porcentaje muy grande de personas, mucho mayor que el actual, que va a quedar sin trabajo. Sí. Si no se cambia la visión, ¿no? La estrategia. Sí, claro, yo creo que depende de esto último que vos decís. Lo que me parece a mí es que hay que hablar de transición. Es decir, vos para llegar a la etapa actual o un poquito más anterior al impacto, este boom de la inteligencia artificial, vos tenías durante una enorme cantidad de años, tuviste un mercado de trabajo con características relativamente estables. Vos para conseguir una estabilidad que te dé un desempleo coyuntural del 6%, 7%, vas a tener que atravesar una transición. Nosotros vivimos en la etapa inicial de esta burbuja que definía Pepe, que es esta cuestión de la inteligencia artificial. Entonces todavía hay transiciones. Vos fíjate, en el movimiento sindical hay muchos sindicatos que creen que esto es nefasto y hay otros que creen que hay que ponerse a negociar colectivamente el tema. Es decir, sentarse a hablar, bueno, qué tecnología se incorpora, qué impacto social tiene al interior de la empresa o laboral tiene esta tecnología. ¿Coincidís con eso vos, que hay un espacio de tiempo que va a haber que respetar? Medidas de por medio también, obviamente, ¿no? Por supuesto, los compañeros que son dirigentes gremiales, además de entender cómo es el proceso, de tener que entender cómo es el proceso, tienen que tener la suficiente conceptualidad como para poder discutir que esa transición no se haga como le pasó a Castells, y que no termine siendo, digamos, claro, una multiplicación del problema que hay ahora. En ese sentido, el rol del movimiento obrero, pero además de todas las organizaciones sociales que tienen algo que decir, es fundamental. Yo eso se lo pedí a la Comisión de Ciencia y Tecnología, que presentaron para que estudiáramos. Te cuento esta pequeña anécdota, creo que ya estamos casi en hora, así que no quiero pasarme, pero presentaron los proyectos de ley sobre inteligencia artificial que habían presentado los diputados hasta el momento. Entonces nos lo dieron a los que expresábamos y yo le dije, mire, esto no sirve para nada. No sirve para nada porque lo que hay es una disgregación. Cada uno, como escucha inteligencia artificial, tiene un amigo que cree que sabe o sabe él, en general no saben, escriben algo porque no pueden dejar de estar presentes en un proceso tan importante. Y acá lo primero que hay que hacer es una convocatoria amplia, estable y participativa, esas fueron las 3 palabras que usé, del conjunto social para fijar las prioridades, para fijar los objetivos y a partir de ahí legislar. Porque la legislación anárquica, que cada uno escribe algo porque lo leyó en algún lado, lo único que va a hacer aumentar el ruido que ya tenemos, porque por el otro lado la tecnología sigue avanzando. La decisión, una empresa cambia un proceso con inteligencia artificial, como pasó con la automaticidad de la gestión para tratamiento del público, y no hay una defensa porque no hay ni siquiera la presentación de un problema, porque no hay una ética formada. Entonces, mientras no exista eso previamente, todos los intentos que se hagan son intentos anárquicos e inconducentes, y los únicos que van a avanzar son, como pasó con las redes, los únicos que van a avanzar son aquellos que tienen claro el uso, el funcionamiento y la explotación de la tecnología nueva, que en general siempre en una primera etapa privilegia a los más poderosos. Siempre privilegia a los más poderosos. Hay una lucha, vos sos dirigente gremial, así que la sabés mucho mejor que yo, hay una lucha de siglos
para que ese desbalanceo que se da en de movida, en ese primereo, logre un cierto equilibrio que permita reconocer los derechos de los demás. Que no nos pase eso con la inteligencia artificial. Esperemos, eso es un poco... Esperemos. Jorge, muchísimas gracias. Ya tenemos que ir cerrando. Te agradezco muchísimo. Vamos a seguir en contacto también porque este es un tema que no termina nunca, me parece. Así que yo te agradezco a vos que me hayas puesto el micrófono para poder decir estas cosas. Un gran abrazo, un gran aporte. Mucho gusto, y Jorge. Nosotros ya nos vamos y la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, vamos a tratar el tema de salud, otro temón también importantísimo para salirnos también de las cuestiones del chismorroteo. Así es, probablemente nos lleve 2 programitas, pero es un tema muy importante. Así que... Gracias, Jorge. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Pepe.